Muy buenas tardes, somos el equipo 1. Estamos conformados por Natalia Martínez, Andrés Espinosa, Leonardo Cruz, Marcelo Benavides, Sibel Martínez, y vamos a hablar sobre las ciencias sociales. Se sabe que durante los últimos 10.000 años, los humanos han sido el único ser que han sido capaces de cuestionar su entorno y desarrollar la capacidad de razonar. Y esto dio origen a la ciencia, que tiene como características ser fáctica, analítica, explicativa, verificable, clara y precisa. Sí, podemos decir que la ciencia empezó en el siglo XVI con Copérnico y Galileo y que se buscaba definir los fenómenos naturales en base a conceptos. Pero ya es en el siglo que se empieza a buscar lo que se les llamaría ciencias sociales, que giran en torno al humano, y aunque pierden un poco su exactitud o no tienen una respuesta exacta, son bastante importantes ya que se centran en temas humanos y sobre su organización política. Se puede mencionar, por ejemplo, lo que John Locke publicó como Ensayos sobre el entendimiento humano. Entre otros pensadores importantes fue Auguste Comte, que fue el pionero del positivismo y uno de los que empezó el socialismo. A su vez, Karl Marx y agregando un poquito más, Friedrich Engels, siguieron con las teorías de Hegel y las transformaron en el materialismo histórico. A su vez, también escribieron libros importantes como lo fue el Manifiesto del Partido Comunista y Marx Hospital, que hablaban sobre temas de la ciencia sociológica, que es la economía, y a la vez defendieron lo que sería el sistema de gobierno como llamado como el comunismo. Emily Durkheim fue el padre de la sociología, muchos fenómenos que pasan dentro de la sociedad. Y por último, Max Weber, que fue un economista y un sociólogo, que más que todo influyó en lo que sería la ética de la sociedad y buscó resolver bastantes problemas de las sociedades en el siglo XVIII. La política, derivada del término griego polis, que se refiere a lo público, implica el ejercicio del poder en un estado con el fin de lograr el bien común. Las formas de gobierno se dividen en instituciones justas e injustas. Las instituciones justas incluyen la monarquía, donde un noble gobierna con el consentimiento del pueblo bajo leyes. La aristocracia, dominada por los ricos, y la república gobernada por las leyes. Por otro lado, las instituciones injustas incluyen la tiranía, donde una persona impone su voluntad, la oligarquía, liderada por los ricos, y la democracia o demagogia, centrada en los pobres. La economía, una ciencia social que se sentía en el comportamiento humano y su relación con los modos de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. La economía impacta a los individuos, organizaciones, empresas y gobiernos. La escasez es un concepto fundamental en la economía, ya que es un factor que influye en la determinación de precios de los bienes y servicios en el mercado. La división de producción de acuerdo con los sectores de origen es una forma de clasificar la economía en tres áreas: el sector primario, el industrial y el de servicios. Esta clasificación se basa en la naturaleza de las actividades productivas y su relación con los recursos naturales. La historia se divide en 5 etapas muy importantes, siendo la primera la prehistoria, que habla del origen del ser humano a la invención de la escritura. Después llega la Edad Antigua, de la invención de la escritura a la caída del Imperio Romano Occidente. Luego la Edad Media, de la caída del Imperio Romano de Occidente a la caída de Constantinopla y descubrimiento de América. Siguiendo estos va la Edad Moderna, de la caída de Constantinopla y descubrimiento de América a la Revolución Francesa. Después, la Edad Contemporánea, de la Revolución Francesa a la actualidad. El racionalismo, nacido del Renacimiento, produjo en sus pensadores la posibilidad de un conocimiento de revelación. Asimismo, defendía la razón y el sentido común, el ejercicio del buen criterio y el desarrollo del gusto. Esto fue el que dio paso a la Ilustración, lo que ocasionó que la fuerza del conocimiento hiciera que antiguas prácticas de precisión, intolerancia y temor comenzaran a esfumarse, siendo sus representantes Isaac Newton, teniendo su ley de gravitación universal y las leyes del movimiento, que pusieron las bases de la mecánica clásica. Después estuvo John Locke, que estableció que cada ser humano tiene 3 derechos naturales: la vida, libertad y propiedad privada.
Montesquieu estableció el principio de la división de poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial. David Hume aportó al empirismo, sostuvo que no hay ideas innatas, sino que todos proceden de la experiencia sensible. Diderot fue un creador de la enciclopedia. Voltaire defendió la libertad del pensamiento con base en la razón y criticó la intolerancia religiosa y el fanatismo. Rousseau aportó una visión del ser humano en estado de naturaleza y repensó la idea del contrato social. Consideraba al ser humano bueno por naturaleza, pero afirmaba que era corrompido por la vida en la sociedad. Lavoisier, considerado el padre de la química moderna por sus estudios sobre la combustión y sobre la importancia del oxígeno en dicha reacción. D'Alembert consideraba que las matemáticas y las leyes de la física eran los principios fundamentales para comprender el mundo. Kant escribió algunas de las obras más influyentes de la filosofía occidental y también aportó en campos como la epistemología y ética. La historia. Una de las principales funciones de la historia es legitimar el orden político y social vigente. También indaga en hechos y acontecimientos para averiguar el porqué de las acciones realizadas en el pasado para interpretarlas en el presente. Durante el siglo XIX, la historia comenzó a ser aceptada como una disciplina, mientras que el positivismo difundió la idea de la historia como una ciencia objetiva y con método científico. Durante el siglo XX, Mark Bloch amplió la historia más allá de grandes figuras, explorando cómo la sociedad se forma a través de individuos menos notables y aplicando el materialismo histórico. El estudio de la historia nos ha permitido entender mejor nuestro presente, aproximarnos a las diversidades culturales, sociales, políticas y económicas, así como tener una amplia visión crítica de la sociedad en la que vivimos y convertirnos en agentes socialmente activos. En conclusión, las ciencias sociales se han desarrollado a lo largo de la historia como herramientas fundamentales para comprender la sociedad humana. Desde su surgimiento en el siglo XVIII, la historia, la sociología, la antropología, la psicología, la geografía, el derecho, la política y la economía nos han ayudado a entender la evolución de la humanidad, los sistemas de poder, la diversidad cultural y los factores que influyen en nuestras decisiones y acciones. Eso es todo. Gracias.